de física general. Bueno, empezábamos el día de ayer el capítulo 18, que pues era de las propiedades térmicas de la materia. Definimos pues cantidades que vamos a necesitar: masa molecular, número de Avogadro, masa molar, número de moles y masa total, donde la masa total es la masa que hemos trabajado pues de forma tradicional, pero que ahora, al tratar con sustancias que no son sólidas, en este caso los gases, pues deja de ser práctico medir la masa. No, pues se vuelve difícil hacerlo y es más fácil, digamos, expresar la cantidad de gas presente en términos de la cantidad de moléculas que hay. Entonces, por eso es que aparecen estas otras cantidades como masa molecular, masa molar y número de moles. Luego, estuvimos, luego estudiamos, ¿verdad? Dos modelos que nos permiten, pues, estudiar el comportamiento de los gases contenidos, en este caso, en un recipiente. Por ejemplo, vimos la ecuación del gas ideal. Es una expresión que asume que el gas, las moléculas del gas no poseen volumen, es decir, las moléculas son puntuales, y también asumimos que no hay atracción entre las moléculas porque están muy separadas entre sí. Y bueno, pues vimos que tenemos que trabajar con la presión absoluta y con la temperatura absoluta. En el medio, pues aparece la constante de los gases ideales también. Y esta ecuación de gases ideales es una ecuación de estado compuesta pues por variables que me permiten a mí determinar el estado de la materia en la que se encuentra pues lo que estoy analizando, en este caso el gas. ¿En qué estado se encuentra el gas? Y vimos que pues manteniendo constante la cantidad de gas presente, cantidad de gas estudiada, pues podemos relacionar dos estados de presión, volumen y temperatura diferentes. Es posible hacerlo. Finalmente, estuvimos viendo la ecuación de Van der Waals, que es otra ecuación de estado, siempre para modelar el comportamiento de los gases, pero esta sí toma en cuenta que pues las moléculas del gas en un recipiente, en el recipiente sí poseen un volumen y se hace una corrección, una pequeña corrección al volumen. Y por acá se hace una pequeña corrección a la presión, de manera que pues hay una disminución de la presión debido a la atracción que hay entre las moléculas. Entonces aparece también este término. De acá, pues nos faltaría entonces ver las gráficas, cómo se grafica cómo son las gráficas, digamos, de presión y volumen, las famosas gráficas PV. Digamos que en principio tenemos la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Esta ecuación, y tenemos que relaciona presión, volumen y temperatura. Entonces, si quisiéramos graficar, ver de forma gráfica la relación entre, si quisiéramos ver de forma gráfica la relación entre ellas, pues tendríamos que son tres variables, tendríamos que tener una gráfica tridimensional. Pero realmente para nosotros será más útil graficarlo siempre en dos dimensiones. Qué bien, ya está. Ya tenemos la regla disponible. Entonces, para graficar
para construir las gráficas de presión y volumen, vamos a graficarlas de la siguiente manera. El volumen en el eje X, la presión en el eje Y. Y entonces, y entonces, cada una de estas líneas, cada una de estas gráficas representa el comportamiento de la presión en función del volumen para una temperatura dada, es decir, que pues la relación entre presión y volumen para esta gráfica se da a la temperatura 1, para esta otra se da a la temperatura 2, temperatura 2, y acá será para la temperatura 3. Es decir, en toda esta gráfica, la temperatura se va a mantener constante. De manera que esta curva también suele recibir el nombre de isoterma. ¿Sí? Entonces, esta es la representación eh, gráfica, por decirlo así, del comportamiento de un gas, ¿sí? De la presión en función del volumen y también considerando obviamente la temperatura, donde en este caso la temperatura 3 es mayor que la temperatura 2 y esto es mayor a su vez que la temperatura 1. Es decir, entre más cerca de los ejes nos encontramos, menor es la temperatura. Entre más nos alejemos, pues mayor será la temperatura. Estas gráficas pues van a adquirir pues mayor relevancia en el siguiente capítulo, que será el capítulo 19, donde estudiamos los procesos termodinámicos. Pero entonces por ahora sería importante pues nada más saber que podemos representar de forma gráfica la presión, el volumen y la temperatura en una gráfica de dos dimensiones. Luego, en este capítulo 18, pues se hará un análisis, ¿verdad? Se hará un análisis para modelar para modelar el gas, un gas ideal, que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero ya habíamos modelado un gas ideal, pero eh, pues el modelado ya habíamos dicho, ¿verdad? Que las moléculas no poseen volumen, son partículas puntuales, que no hay atracción entre moléculas porque están muy separadas, pero esta vez el análisis va a ir enfocado para describir la energía cinética de un gas molecular. La energía cinética molecular. Entonces, nosotros, pues ya desde el capítulo 17, veníamos definiendo la temperatura como un estimador de la energía cinética, pues en este caso de las moléculas que componen la sustancia. Yo lo venía diciendo desde el capítulo 17. Entonces, bueno, al analizar un gas, nosotros obtenemos que pues la energía, entre mayor sea la temperatura, disponen las moléculas del gas de mayor energía para moverse en, ¿cómo se llama? Ay, para moverse en el medio, ¿sí? Para moverse en el medio. Entonces, pues al final nosotros podemos describir la energía cinética molecular, pues, en términos de
la temperatura, que sería pues escribirlo de esta manera. Energía cinética traslacional es igual a 3 medios por el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta. Entonces aquí, de esta manera, dejaríamos expresada la energía cinética en términos de en términos de, pues, la temperatura. En términos de la temperatura. Bien, en este caso, esta expresión es válida para n moles de gas ideal. Esta expresión para n moles de gas ideal. ¿Por qué hago esa aclaración de que es para n moles de gas ideal? Bueno, porque nosotros podríamos reescribir esta expresión de la energía, esta expresión de la energía cinética, pues para una molécula. Y entonces, para hacer eso, el razonamiento que se sigue es, pues, dividir, en este caso, dividir ambos lados de la igualdad, dividir ambos lados de la igualdad entre el número de moléculas. Hay una relación que hay una relación que utilizaremos, que el número de moles dividido entre el número de moléculas equivale al inverso del número de Avogadro. Y haciendo uso de esta relación y definiendo una constante K llamada constante de Boltzmann como la constante de los gases ideales sobre el número de Avogadro, que equivale esto a 1.38. A ver, es 1.38, sí, por 10 a la menos 23 joules por molécula Kelvin. Joule por molécula Kelvin. Entonces, con estas dos relaciones, yo voy a obtener que la expresión para la energía cinética de una molécula de gas es igual a 3 medios, multiplicado por la constante de Boltzmann por la temperatura. Donde, obviamente, ok, aquí hay un detalle, ¿verdad? Estaríamos haciendo una suposición incorrecta, es decir, cualquiera podría venir y decir ¿cómo sabe usted que todas las moléculas se están moviendo con la misma rapidez? No, no es posible que todas las moléculas que componen el gas, que están encerrados en un recipiente, que todas se estén moviendo a la misma rapidez. Y entonces en este caso yo tengo que darle la razón. Todas las moléculas no se mueven con la misma rapidez. Por eso es que esta rapidez que tengo acá es la rapidez media de las moléculas del gas. Esto de aquí es la constante de Boltzmann. Constante
Constante de Boltzmann. Para que se hagan una idea, Boltzmann fue un físico que decidió analizar o estudiar eh, la termodinámica aplicando la estadística, y fue muy criticado en su tiempo por hacer eso. Por decirlo de alguna manera, nadie le creía que eso se pudiera hacer. Resulta que en termodinámica, pues como estamos estudiando gases, ¿verdad? En este caso, y el efecto que tienen los cambios de temperatura y transferencia de calor sobre estos gases, estamos lidiando con un número grande de moléculas. Entonces, la idea de Boltzmann fue, bueno, si tenemos una gran cantidad de moléculas, esto podría decirse que es una cantidad grande de población, ¿por qué no estudiarlo con estadística? Y entonces, bueno, fue duramente criticado, eh, tanto así que él terminó suicidándose, pero la historia, pues, perdón, pero la historia le daría la razón. Y justamente ahora todo lo que cuando nosotros analizamos gases, pues aplicamos la estadística. Incluso, pues, hay una asignatura en la licenciatura que se llama justamente mecánica estadística. Es decir, estudiar el movimiento de una gran cantidad de cuerpos, pues aplicando conceptos de estadística. Una de las clases más difíciles, por cierto, de la carrera, por si alguien quería saberlo. Bien, entonces, bueno, tendríamos acá la energía cinética para una molécula, ¿sí? Claro, no es la energía cinética de una molécula, sino que es la energía cinética de traslación, porque partimos de la energía cinética de traslación acá arriba. Pero es promedio, sí, es la energía cinética de traslación media, ¿sí? Porque no podemos y tampoco es conveniente ver molécula por molécula para ver cómo se está moviendo. Es más fácil analizar, pues, el gas como un todo a ponernos a analizar molécula por molécula. Mm. Bien, bueno, entonces tendríamos estas dos expresiones para la energía cinética, para una cantidad de n de moles y también para una molécula del gas. De ahí, en este tema, pues, solamente expresaríamos la rapidez molecular. Solo vamos a definirlo, que sería, pues, no sería otra cosa que hacer un despeje aquí, pero la rapidez molecular para la rapidez molecular, lo que utilizamos es algo llamado la rapidez efectiva, o quienes están en eléctrica, pues van a utilizar bastante este término, el valor RMS de la rapidez. Y entonces, perdón, se llama rapidez eficaz o rapidez cuadrática media. Rapidez cuadrática media, sería RMS, solo que pues RMS son las siglas en inglés que significa root mean square. Y no es otra cosa que la raíz cuadrada perdón, qué feo, raíz cuadrada de la rapidez media
elevado al cuadrado. Y esto, pues, en términos de las cantidades que podemos medir, en términos de las cantidades que podemos medir, bueno, será igual a raíz de, haciendo el despeje aquí arriba, ¿verdad? Estamos despejando para este término. Será igual a 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre la masa. Recuerden que cuando usted pone solo la masa M, por eso lo pusimos, por eso esto lo puse desde el inicio. Cuando hablemos de M, nos vamos a estar refiriendo a no la masa en gramos, sino a la masa molecular. Ojo con eso. Es la masa molecular. Que, si usted lo quiere dejar expresado en términos de la constante de los gases ideales, porque es más fácil de recordar que la constante de Boltzmann, esto es simplemente 3 veces R por la temperatura entre la masa molar, eso sí, entre la masa molar. Bien, ya pues aquí usted podría describir la rapidez eficaz, pues ya podría tener usted la rapidez eficaz de las moléculas, pues, del gas. Perdón. Bien. El capítulo, bueno, al menos la parte que nos interesa, ¿verdad? Porque hay varios conceptos ahí como trayectoria libre media, pero el capítulo vamos a finalizarlo únicamente estudiando la capacidad calorífica de un gas. La capacidad calorífica de un gas, pues podemos calcularla a volumen constante o podemos calcularla a presión constante. La capacidad calorífica del gas a presión constante la vamos a dejar para el siguiente capítulo, que es el 19, y nos vamos a concentrar únicamente en la capacidad calorífica pues, del gas a volumen constante. Entonces, pues, para ello el análisis es el siguiente, o el razonamiento sería el siguiente. Recuerden que la capacidad calorífica es aquella energía que yo necesito entregarle, en este caso, al gas, para que el incremento en la temperatura sea de 1 grado. Si eran grados Celsius, en este caso sería ya 1 Kelvin. ¿Sí? Entonces, eh, yo tengo ya la definición de aquí. Yo tenía esta ecuación, UNCV delta T. Bueno, en principio la vimos, o debimos haberla visto en el capítulo 17. La relación que hay entre el calor, la capacidad calorífica a volumen constante y obviamente la temperatura. Nosotros en este caso estamos viéndolo por número de moles, ¿sí? Cuando lo trabajamos en el capítulo 17 lo estudiamos eh, con la masa, ¿sí? Con la masa. Pues ahora lo estamos reescribiendo en términos del número de moles. Y entonces la cantidad de calor necesaria que deberá recibir este gas para incrementar la temperatura en 1 grado, pues es la definición de la capacidad calorífica y en este caso es a volumen constante. Pero nosotros sabemos que un incremento de 1 grado, sabemos que un incremento de 1 grado implica pues también un cambio en la energía cinética traslacional de las moléculas del gas. Y esto es 3 medios, perdón, 3 medios de NR. En este caso, como estamos hablando del cambio en temperatura, pues sería DDT.
De manera que si lo relacionamos, obtenemos que la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de la constante de los gases ideales. Vea usted. Esto considerando que el gas es monoatómico, es decir, que tenemos la molécula más pequeña, una molécula que contiene únicamente un átomo. Entonces es gas monoatómico porque estamos asumiendo monoatómico. Estamos asumiendo que son partículas puntuales, ¿sí? Y estamos asumiendo que es un gas ideal. Si ese del caso que el gas es diatómico, cuando la molécula pues tiene dos átomos, cuando tiene un solo átomo, digamos que la cantidad de movimientos que puede hacer pues es el movimiento traslacional, puede también rotar sobre su propio eje, ¿verdad? Y pues podrá vibrar. Ya cuando es diatómico, pues ya cuando es bueno, no puede vibrar, sí puede vibrar, digamos, sí puede vibrar. Aunque en teoría no, porque es monoatómico, únicamente sería traslación y rotación sobre su propio eje, pero cuando es diatómico, que la molécula tiene dos átomos, estos sí, los átomos dentro de la molécula sí pueden alejarse y acercarse entre sí. Ese sería un movimiento vibracional. Pueden rotar y también pueden moverse de forma traslacional. Entonces, resulta que para un gas que es diatómico, la capacidad calorífica a volumen constante se escribe de esta manera. Entonces, se escribe como 5 medios de R. Al tener, al tener dos átomos, la molécula, pues, por decirlo de alguna forma, la energía del calor que absorba el gas, pues se va a repartir, digamos, de más formas. Cuando teníamos el gas monoatómico, pues únicamente la energía recibida, pues se repartía entre la traslación y la rotación. Pero ahora, como el gas es diatómico, tenemos traslación, rotación y vibración. De manera que, pues, el gas, al ser diatómico, tiene una mayor capacidad calorífica, es decir, necesitaríamos entregarle más calor para incrementar la temperatura del gas. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy entonces por acá. Para que se hagan una idea, gases diatómicos en la naturaleza tenemos el oxígeno y el nitrógeno también. Son gases, son elementos que los podemos encontrar siempre en moléculas con dos átomos, moléculas diatómicas. En este momento solo recuerdo el nitrógeno y el oxígeno. Eso siempre los encontramos, eh, digamos, en pares, en parejas. Vamos a quedarnos entonces el día de hoy por acá y el día de mañana iniciaríamos con el capítulo 19, que es el de leyes de la termodinámica, donde vamos a aplicar pues mucho de lo estudiado aquí en el capítulo 18, principalmente en la parte de las capacidades caloríficas. Para